Roxana Longo. Roxana Longo es magíster en Psicología Social Comunitaria, es doctora en Psicología por la UBA, ambos, psicóloga, es autora de varios libros y de varios artículos internacionales, y también es educadora popular y feminista. Así que bueno, estamos muy contentas de tener a Roxana en este encuentro para poder pensar y pensarnos desde la perspectiva de cuidar a quienes cuidan. Gracias a todas, a todos, a todes. Bueno, en principio agradecer la invitación de poder, digamos, estar esta mañana dialogando con ustedes y pensando juntas y juntes sobre la importancia que tiene la dimensión de los cuidados en nuestra vida cotidiana y particularmente en nuestro contexto actual, bueno, que estamos atravesando crítico, ¿no? Con una pandemia mundial que, bueno, que también viene a decirnos y nos viene a reafirmar la importancia que tienen los cuidados individuales, pero sobre todo colectivos. Así que, bueno, iremos charlando y dialogando en esta mañana lluviosa del sábado. Acompañadas veo muchos mates, así que, bueno, acompañadas de mates y espero que podamos ir copensando juntas y juntes, bueno, estas temáticas tan importantes. Celebro, digamos, este curso. Sé que, digamos, ha tenido una convocatoria importante, así que, bueno, me parece muy bueno, y bueno, y también felicito a las organizadoras, ¿no? Así que gracias. Bueno, para empezar esta parte con Roxana, habíamos pensado una dinámica que les vamos a compartir. Les contamos, lo que vamos a hacer ahora, les vamos a compartir unas imágenes, ¿sí? Unos dibujos, y al final de estos dibujos, préstenles atención, vamos a pedirles a ustedes que escriban algunas palabras asociadas a estos dibujos en un link que les vamos a enviar por varias vías, no se preocupen. Así que denme un segundo para que yo pueda compartirles en la pantalla las imágenes que les queremos compartir, y cuando las vean puedan, bueno, registrar ahí qué sensaciones, qué cuestiones les producen estas imágenes, ¿sí? Empezamos aquí con la primera. Aquí tenemos una imagen, una historieta de Quino. Bien, vean ahí qué observan, qué cosas les llaman la atención, ¿sí? Voy a dejar algunos segundos cada imagen para que ustedes vayan pensando algunas palabras que les movilizan cada una de estas imágenes. Acá fue la primera, pueden ir anotando en un papelito o al final les vamos a compartir un link para que puedan poner ahí 4 palabras claves en relación a estas imágenes. Bueno, la primera historieta aquí de Quino. Aquí tenemos otra imagen. No es tan clara, pero más o menos se ve. Se nos quedó un poquito... Se nota igual lo que nos plantea la imagen. Voy a la tercera. ¿Qué les pasa con estas imágenes? ¿A qué les recuerda? ¿A qué les hace pensar? ¿Les pasa algo a ustedes parecido? ¿Sí? ¿No? ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué notan? ¿Quiénes están? En esta otra, ¿qué pasa aquí? Y en esta,
Bien, entonces la consigna que les proponemos trabajar para iniciar hoy y que podamos aparte hacerlo participativamente es esta misma. ¿Con qué asociarían estas imágenes? Elijan 4 palabras, piensen 4 palabras que sinteticen lo que estuvieron viendo. Esta presentación, esta nube de palabras que hicimos entre todas. A ver, lo pongo en modalidad de presentación para que se vea mejor. Ahí se va a ver. ¿La ven? Ahí va creciendo, va cambiando a medida que van acá. 66 participaron. Va cambiando un poco, pero creo que algunas palabras siguen fuertes, ¿no? Siguen ahí repitiéndose. Así que, bueno, Roxana. Bueno, ahí vemos en la nube, digamos, como una palabra central que hace el encuentro de hoy, que es cuidados, cuidados, ¿no? Y el patriarcado atrás, abajo, bien cerquita, con la palabra desigualdad y agotamiento. Bueno, muchos de estas palabras van a estar, digamos, vamos a estar trabajando hoy, pero sobrecarga, va cambiando permanentemente, pero sigue estando persistente y muy fuerte la palabra cansancio, agotamiento, desigualdad, sobrecarga, angustia, ama de casa, sobrevivencia, exigencia, ¿no? También multifacético, digamos, que también aparecía fuertemente en las imágenes. Y aparece también una palabrita ahí, opresión, pero aparece otra palabra que es luchadoras, que también es otra de las vertientes, digamos, que vamos a estar problematizando hoy cuando hablamos de cuidado y la importancia que tiene la dimensión de la problematización. Yo agregaría una palabra que es naturalización, ¿no? Que muchas de estas actividades que hacemos en la vida cotidiana las hacemos naturalizándolas y automáticamente sin muchas veces problematizar como estamos problematizándolo en este ejercicio, ¿no? Así que bueno, siguen ingresando las diferentes palabras. Pero bueno, el cansancio ahí está ganando como esa palabra clave que aparece, ¿no? Bueno, interesante ejercicio para que, bueno, para que desnaturalicemos algunas actividades que hacemos diariamente, donde los tiempos también son relativos, porque muchas veces no hay, digamos, corte en la dimensión de los tiempos, y donde mucho de la naturalización está instalada en estas prácticas, ¿no? Así que bueno, eso fue un ejercicio para interpelarnos y seguir pensando o empezar a pensar en el encuentro que tenemos hoy. Así que, no sé si Male, vos querés agregar algo. Me parece muy interesante todas las palabras que salieron y creo que, bueno, Roxana justamente hoy va en la presentación a meterse, ¿no?, en estos términos, a darle una vuelta para seguir reflexionando y bueno, tal vez podemos ver la nube al final como terminó conformada. Bueno, como el encuentro de ustedes ya saben, se trata, digamos, de cuidados. Vamos a estar trabajando en la dimensión de las políticas de cuidado, de los géneros o la vinculación que tienen los cuidados con los géneros y el trabajo, ¿no?, como un eje importante. Nos va a estar acompañando la ilustración de una mujer, Marielle Nord, que es una mujer que trabajó sobre todo ilustrando flores en un contexto difícil donde las mujeres tenían poca posibilidad de participación. En 1830 nació, así que imagínense que fue desafiante, una mujer botánica, desafiante, y la traigo porque me parece importante también la dimensión de la resistencia
para pensar el lugar que tuvieron y que tenemos las mujeres y las identidades feminizadas en las sociedades contemporáneas e históricas. Así que continuamos. Vamos a estar trabajando estos 3 palabras claves: políticas de cuidados, géneros y trabajo, desde, sobre todo, los cuidados, pensándolo desde un marco teórico de la psicología social comunitaria, la salud colectiva y la epidemiología crítica. Estas disciplinas que se entrelazan y se entrecruzan entienden los cuidados como parte del proceso salud, enfermedad, atención, donde, digamos, se piensa la salud como proceso, se piensan los cuidados como procesos, se piensa en una perspectiva también de lo que implica la complejidad que tienen hoy en las sociedades contemporáneas los procesos de cuidado, y cómo estos procesos de cuidado están relacionados también con lógicas estructurantes que hacen a la perspectiva, digamos, de los cuidados, y que hacen a la producción de los cuidados, ¿no? Desde esa perspectiva es una mirada en general crítica, contrahegemónica a la mirada tradicional de la salud y de los cuidados, donde no solamente se destaca la mirada crítica, sino también las posibilidades de transformación de las lógicas de los procesos de salud, de los procesos de cuidado, de los procesos que hoy decían algunas palabras que nos oprimen, ¿no? Aparecía la palabra opresión, de los procesos de opresión a la hora de pensar la dimensión de los cuidados. Enlazada con la epistemología feminista o con los feminismos, pero ahí acentuamos en la epistemología feminista, porque la epistemología feminista viene a dar luz como es una epistemología, es una teoría de conocimiento, que viene a instalar un nuevo enfoque que denuncia el sexismo sobre todo, y denuncia la mirada androcéntrica en la producción de conocimiento, pero también en la producción de salud, en la producción, digamos, de los cuidados. En general la epistemología feminista es impulsada también, digamos, por mujeres, y da relevancia también al papel que tienen las mujeres, las identidades disidentes a la hora de la construcción cultural, a la hora de la construcción de la ciencia. Hay una ruptura desde la epistemología feminista con la forma de hacer ciencia, digamos, se propone otra forma de hacer ciencia, y sobre todo, esto es importante que tengamos en cuenta, porque, digamos, tiene que ver con la presentación, la epistemología feminista va a venir a cuestionar la exclusión, el silenciamiento, la devaluación de ciertas propuestas, de ciertas prácticas, como por ejemplo los cuidados, y va a romper con las premisas biologicistas, esencialistas, y sobre todo con las lógicas, que esto también hacen a pensar a los cuidados, con las lógicas binarias de pensar en términos varón-mujer, de pensar en términos pasivo-activo, de pensar en términos de privado-público, y aquí la dimensión de los cuidados es importante, y pensar en términos de racionalidad emocional de manera binaria, ¿no? Entonces, es un aporte que enriquece la perspectiva de la salud colectiva, y a la vez enriquece también la mirada a la hora de pensar los cuidados, ¿no? Los procesos de cuidado. Esto enlazado a ¿qué? Enlazado a pensar que los cuidados están atravesados por procesos de mercantilización, en este contexto, por procesos de financiamiento, por procesos de precarización de las relaciones laborales que vivimos en este contexto, que después lo vamos a ir desentrañando, y también por un proceso que es clave a la hora de pensar los cuidados, que es la desvalorización y el no reconocimiento en clave histórica de la importancia que adquieren los cuidados, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista más contemporáneo y actual. Todo esto enlazado a pensar cómo esta dimensión, estas múltiples dimensiones, y cómo los cuidados atraviesan a los colectivos de trabajo, tanto en el campo de la salud, como en el campo de la educación, como en el campo, digamos, del combate a la violencia de género, a la violencia de los géneros, ¿no? Cómo está atravesado toda esta dimensión. Vamos a estar particularmente reflexionando sobre el impacto de los equipos de salud, de los equipos de trabajo, de
los colectivos de trabajo vinculados a las lógicas de cuidado y la importancia que tiene para los equipos el autocuidado o el cuidado colectivo, que después vamos a ir avanzando en ello. Ahora bien, cuando pensamos en cuidado, o en cuidados, porque hay que pensarlo en términos plurales, ¿no? Podemos pasar a la otra filmina si quieren. Vamos a decir que los cuidados son una forma de expresión, de relación con otro ser y con el mundo, a través de comportamientos, de acciones, que además los cuidados envuelven conocimientos, valores, habilidades, actitudes, ¿no? Siempre emprendidas en el sentido de favorecer las potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición en el proceso de vivir y de morir, ¿no? Aquí la dimensión del vivir y de morir está, digamos, relacionado con los cuidados. Cuando pensamos en cuidados tenemos que pensar que en general es un concepto digamos, que tiene diversos significados, diversas connotaciones, diferentes, digamos, que ha transcurrido su conceptualización por diversos momentos históricos, y donde, digamos, el cuidado aparece emparentado a eso que llamamos trabajo inmaterial, que produce valor a partir sobre todo de habilidades cognitivas y emocionales. Y también está relacionado con los cuidados, con lo que llamamos el patriarcado del salario, que bien viene a conceptualizar Federici, que es una filósofa italiano-estadounidense, que, bueno, viene a problematizar, que después lo vamos a estar trabajando ahora inmediatamente, la dimensión de lo que implica el patriarcado del salario en la vida de las mujeres esencialmente, y también en el capitalismo histórico, pero también en el capitalismo actual, ¿no? La importancia que tiene, cuando hablamos de cuidados, el patriarcado del salario. Entonces decimos que los cuidados están atravesados por una organización sexual patriarcal del trabajo que implica una triple discriminación. Hoy hablábamos de la naturalización de las tareas reproductivas domésticas, de cuidado, donde, digamos, también hay una segregación ocupacional de las tareas remuneradas estereotipadas al cuidado, decimos una feminización de los cuidados, y una restricción de los espacios de participación muchas veces que obstaculizan politizar la dimensión de los cuidados, ¿no? Históricamente sabemos que hubo y hay dificultades a la hora de la participación, sobre todo, digamos, femenina o con identidades femeninas, en las lógicas de exigibilidad de derechos en lo que respecta a los cuidados, o en la inserción sindical, que implica cuestionar o problematizar la dimensión de los cuidados tal como las vivimos tradicionalmente. Y decimos que muchas veces los cuidados, en general, los cuidados en el sistema actual, están, digamos, relacionados o tienen un nexo sistémico entre desigualdad, precarización y exclusión, ¿no? En general, pensamos desde ese punto de vista, y cuando pensamos en los cuidados, siempre insistimos, y esto, digamos, también, digamos, viene desde los feminismos críticos, en pensar los cuidados y desde la perspectiva de la intersectorialidad, que aúna las categorías de raza, clase, género, identidad, podríamos decir, sexualidades y situaciones etarias. Es decir, cómo están entrelazadas las múltiples intersecciones cuando hablamos de cuidado, sobre todo, digamos, para pensar las problemáticas y las afectaciones de los cuidados en el contexto que vivimos. Pasamos a la siguiente filmina, y donde, digamos, centralmente decimos que cuando hablamos de patriarcado del salario, esto es muy importante porque, digamos, para nosotras es interesante pensar en el aporte que hace Federici a la hora de problematizar, digamos, lo que implica también las teorías críticas a la hora de pensar la división sexual del trabajo, ¿no? Ella basa su mirada, su trabajo, es una feminista materialista, y se basa en la teoría de Marx,
pero realiza una crítica hacia la teoría marxista de alguna manera, o enriquece la teoría marxista desde el punto de vista de los feminismos críticos, y ubica, digamos, ella, su crítica en lo que implica el trabajo reproductivo. Se centra en el trabajo reproductivo y lo que implica para el proceso de conformación del capitalismo y consolidación del capitalismo la división sexual del trabajo, ¿no? Ella va a poner, digamos, en relevancia en su análisis lo que implica el salario y como forma de organización de la sociedad, y cómo de alguna manera, a partir, digamos, del salario se crean jerarquías y se invisibiliza, sobre todo, parte de la explotación que se produce en los hogares, ¿no? Esto es importante porque mediante la realización del trabajo doméstico las mujeres se tornan dependientes, va a decir ella, del salario masculino, y a esto ella le llama el patriarcado del salario, ¿no? Esto ella va a decir no siempre fue así, sino que tiene que ver, digamos, con un momento histórico donde el capitalismo necesitó que las mujeres se recluyeran en el espacio doméstico, en los hogares, para, a partir de la propaganda de la familia sentimentalizada, como ella lo llama, bueno, para desplazar a las mujeres del mundo productivo, llevarlas al ámbito doméstico y así fortalecer la alianza patriarcado-capitalista o interclasista, como podríamos llamarlo, ¿no? Pensemos que esto sucede hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, y forma parte, digamos, de una reforma importante que se hace laboralmente, donde no solamente en esta instancia, ella lo denuncia, participan los propietarios, sino también parte de los de lo que fuera en su momento sindicalistas para, digamos, de alguna manera pactar esta lógica interclasista, ¿no? Donde las mujeres se recluyen en el espacio doméstico y es importante, digamos, considerarlo. Pasamos a la... Esta dimensión histórica persiste hasta los días de hoy, y a la mirada de Federici se suman otras miradas también críticas a la hora de pensar los cuidados y la importancia que tienen los cuidados para el sostenimiento de las sociedades actuales. Digamos, nosotras identificamos a las sociedades actuales programadas o, digamos, organizadas por lógicas capitalistas, por lógicas patriarcales, por lógicas racistas coloniales que se entrelazan, digamos, y funcionan articuladamente, se fortalecen entre sí, y en las últimas décadas aparece, digamos, además de la importancia que decimos de los aportes de Federici, que es una activista, digamos, no solamente filósofa teórica, sino, digamos, rescatamos también su activismo político. Ya fue en los 70 formó parte de una campaña para que el trabajo doméstico sea un trabajo remunerado, y sigue, digamos, insistiendo, y también, digamos, sigue aportando elementos teóricos y prácticos a la hora de pensar la transformación de nuestras sociedades, donde también insiste en el eje de importancia de la organización de las mujeres, de las identidades disidentes, para las transformaciones y la posible, digamos, posibles propuestas transformadoras. Pero en los últimos años se han aportado, digamos, nuevas conceptualizaciones a la dimensión de los cuidados, y cuando hablamos de cuidados, algunas de estas conceptualizaciones sostienen que los cuidados, digamos, están relacionados con aquellas tareas de atención y de cuidado de la vida, digamos, de las personas, y que son un trabajo imprescindible, no solamente para la reproducción y el bienestar para la reproducción social, sino para el bienestar cotidiano de las personas, ¿no? Ahí, digamos, aparece un concepto que es importante rescatar, que es el concepto de sostenibilidad de la vida. Es decir, que el trabajo doméstico no es solamente importante para pensar la reproducción
del capitalismo, la reproducción de la vida, sino también es parte importante para pensar la producción de la vida en sus elementos más amplios, en conceptualizaciones más amplias. El sostenimiento de la vida incluye tanto el sostenimiento económico, pero también el sostenimiento ecológico. Hay un montón, digamos, de aportes de pensar, y sobre todo hoy, en términos de pandemia, nos interpela la dimensión, digamos, de pensar nuevas formas de relación con la naturaleza. Y bueno, y ahí hay también un aporte, digamos, en términos de sostenibilidad de la vida, con aportes de la ecología social. Y muchos, digamos, de estos aportes vienen a decirnos que los cuidados son parte de la vulnerabilidad de la vida y son parte también de la interdependencia entre las personas. Y hay tres ejes fundamentales actualmente cuando pensamos en los cuidados, que tienen que ver con los ejes de los derechos, con los ejes de la economía y con los ejes de la política pública. Cuando hablamos, hay un montón ya de tratados internacionales. Argentina es uno de los países que adhiere, digamos, a estos tratados internacionales, que vienen a decirnos que los cuidados forman parte de los forman parte de los derechos humanos, ¿no? Y tiene un carácter, digamos, importantísimo, y es necesario pensarlo desde su perspectiva integral y universal. También, digamos, hay convenios legislaciones internacionales, perdón, que vienen a decirnos que el trabajo no remunerado es un trabajo importantísimo en la vida de las comunidades, de las poblaciones y en la vida en general. También la necesidad de pensar los cuidados desde un sistema integral donde se lo valore, se lo reconozca y se lo regularice. Esto, digamos, dicen los tratados internacionales, es un avance en términos legislativos. Sabemos que en las prácticas muchas veces aparecen hiatos, digamos, y muchas veces estamos con muchas situaciones de incumplimiento y, digamos, y que nos falta un camino recorrido, y hoy hablábamos, y muchas de ustedes ponían la dimensión cultural, ¿no?, a la hora de pensar los cuidados. Bueno, que es necesario, digamos, además de las legislaciones, que son importantísimas, trabajar culturalmente sobre la naturalización de los cuidados y sobre el no reconocimiento de los cuidados. Se dice, digamos, que es necesario que los cuidados sean reconocidos, es necesario que los cuidados sean remunerados, es necesario que los cuidados no sean desvalorizados, ¿no? Entonces, es una tarea que, a pesar de las legislaciones, que es un amparo importante, insisto, bueno, que sigue siendo un camino a transitar y a generar situaciones de exigibilidad, ¿no? Cuando pensamos en economía, bueno, tiene que ver con lo que vamos a estar trabajando, la importancia de lo que es los trabajos del cuidado para la economía capitalista, patriarcal, racista que vivimos, pero también, digamos, hay toda una vertiente de la importancia que tienen los cuidados desde la perspectiva de la economía feminista, que ahora la vamos a estar trabajando, que es crítica a ello, y también la necesidad de instalar políticas públicas donde los cuidados sean revalorizados y sean de alguna manera regulados, ¿no? Bueno, es un tema, un debate que es importante, digamos, seguir transitando. Ahora, cuando pensamos en los cuidados desde la economía feminista, que es la próxima Filmina, decimos que desde la economía feminista se pone de relieve aquellas actividades que históricamente han sido invisibilizadas, desvalorizadas, catalogadas como trabajo ajeno a la producción, como no productivas, y vuelvo a insistir, para las economías feministas, la dimensión de los cuidados tiene una dimensión no solamente de reproducción, sino de producción de vida, y esto es central y es importante. La economía feminista va a venir a denunciar la ceguera histórica y analítica de ciertos pensadores clásicos que les impidieron, digamos, ver, categorizar
la decisiva aportación económica de las mujeres a la reproducción social, familiar, comunitaria en general. Y va a venir a decir la economía feminista que el cuidado, como proceso relacional, es constitutivo de una crítica, sobre todo, desvalorizada sobre la identidad de los géneros, la identidad femenina sobre todo, anclada en los estereotipos de la feminidad y la masculinidad y los modos de vida, lo que permite resignificar la autoría de las mujeres de sus propias trayectorias. Ahí hay una revalorización de los aportes que hacen las mujeres, las identidades femeninas, insisto en las identidades femeninas, a la hora de pensar la dimensión de los cuidados y a la hora de pensar las economías, ¿no? La dimensión de las economías. Y por otro lado, la economía feminista viene a desnaturalizar la división sexual del trabajo y las identidades construidas en torno a o a partir de ellas, ¿no? Esto es importantísimo y es una tarea, digamos, importante para todas nosotras. Para los equipos de trabajo también es importante, porque muchas veces en los equipos de trabajo que se dedican a la salud o a las violencias de género, hay, digamos, miradas estereotipadas donde se refuerza muchas veces, o proyectos donde se refuerza la división sexual del trabajo, y eso impide muchas veces pensar en términos de autonomía y pensar en términos de políticas más inclusivas e igualitarias, ¿no? Las economías feministas entonces van a proponer un cambio de paradigma, y esto es importante, que es la próxima, que es importante entender y comprender. Es una ampliación, un nuevo enfoque desde el pensamiento feminista, que tiene un sentido sobre todo interdisciplinar. Ahí, digamos, es importante cómo la corriente de la salud colectiva y la epidemiología crítica, de la psicología social comunitaria, también se entrecruce con la economía feminista, es decir, es necesario que muchas de estas, cuando pensamos en cuidado, lo pensemos interdisciplinariamente, y también posee un alto potencial transformador, proponiendo la eliminación de la división sexual del trabajo, ¿no? Una tarea que todavía, digamos, nos queda muchos años por transitar, pero que hemos tenido avances, como insisto, ¿no? Los principales objetivos de la economía feminista son la satisfacción de las necesidades básicas de las mujeres, de los hombres, de las identidades disidentes, y hay preguntas que se hacen que son claves. ¿Quién hace y cómo se hace? ¿Cómo se toman las decisiones al interior de los hogares? ¿Cuáles son y cómo se distribuyen los empleos remunerados en nuestras sociedades? ¿Qué posibilidades y qué dificultades tiene, digamos, la división sexual del trabajo en el reparto de la riqueza? ¿A quién beneficia o quiénes se benefician con ellos? ¿Cómo se reparten las tareas del hogar? ¿Cómo se atienden las necesidades de las personas dependientes? ¿A quién afectan y en qué sentidos? ¿Cómo las leyes y los contextos socioeconómicos influyen en el mantenimiento de la división sexual del trabajo y en el planteamiento de la división genérica de las sociedades? ¿Cómo la educación refuerza muchas veces la división sexual del trabajo, aún con una ley como en Argentina que tenemos, que es la ley de educación sexual integral, que podría, digamos, que tiene, digamos, la obligación de problematizar la división sexual del trabajo, pero sin embargo, digamos, todavía falta mucho camino para recorrer para que esa ley, digamos, sea una ley que tome incluso elementos de la economía feminista para la hora de pensar los contenidos curriculares. Y propone un cambio del modelo de sociedad basado en la sostenibilidad del desarrollo humano, del medio ambiente, también económica, en términos de igualdad de género y justicia social, y la economía feminista hace un aporte importantísimo, sobre todo cuando pensamos nuevamente, insisto, en la pandemia, en la crisis civilizatoria que estamos viviendo, y en la dimensión de seguir, o la necesidad de romper con estas miradas dicotómicas, binarias, naturaleza, hombre, mujer, varón, digamos, lo que veníamos diciendo de la dimensión del binarismo, ¿no?
Ahora vamos a trabajar un poco sobre la categoría de género y la relación entre el trabajo y los cuidados en nuestras realidades actuales, ¿no? Entonces decimos que estamos, cuando hoy decíamos, viviendo un escenario contemporáneo, hoy pensemos en el proceso de trabajo, de los trabajos, donde hay un proceso, digamos, de globalización, de localización, ¿no? Cuando hablamos de localización, pensamos que son prácticas realizadas por empresas en general que trasladan sus centros de trabajo específicos a determinadas áreas o países, en general nuestros países, para, de alguna manera, bajar costos, ¿no? Y tener más beneficios, para mejorar sobre todo su capacidad competitiva y aumentar sus márgenes de beneficios. Esto está emparentado con los procesos de flexibilización del mercado de trabajo que vivenciamos desde hace muchos años, pero que siguen vigentes lamentablemente, y de manera, digamos, cada vez más preocupantes, donde los puestos de trabajo son temporales, ¿no? O de tiempo parciales, donde hay una exigencia, ¿no? De jornadas excesivas en términos de horarios, ¿no? Muchas veces superan aquello que se fue logrado históricamente de las 8 horas de jornada laborales. Bueno, lamentablemente hoy eso, digamos, está... bueno, es un tema, digamos, que atravesamos con muchas dificultades para que se cumpla, y en muchos casos no se cumplen, lamentablemente, donde hay, digamos, también quehaceres informales, variados, que se presentan en nuestra vida cotidiana, que las mujeres además realizamos, o las identidades disidentes fuertemente realizamos. Hay en general, digamos, este escenario está permeado por la mercantilización y la privatización de los servicios públicos, con ataques a las pensiones, a las jubilaciones, ¿no? A convenios colectivos de trabajo, bueno, a lo que históricamente, a los derechos laborales que históricamente se fueron logrando, que hoy en este contexto, desde hace décadas, con el neoliberalismo, están muy golpeados. Hay también la presencia de explotación o superexplotación reglamentada y situaciones diversas de violencia. Esto se ve agudizado en el contexto de pandemia, y todas y todos lo vivimos, con lo que implica, digamos, y lo que implicó para el mundo esta situación donde, bueno, las lógicas laborales las lógicas de opresión laborales se recrudecieron o se visibilizaron o potenciaron más a la hora de pensar en términos de desigualdad. Esto se da conjuntamente, este escenario de trabajo se da conjuntamente con lo que se llama, o con lo que llamamos las feministas, proceso de globalización de los cuidados y cadenas globales de cuidado. Están interactuadas, esto lo puse, digamos, están divididos, pero, digamos, interactúan. ¿Qué son las cadenas globales de cuidado? Bueno, las cadenas globales de cuidado están estrechamente ligadas a los procesos de globalización, caracterizados por la circulación de mayor bienes, de servicios y de personas, y vinculado fuertemente con los procesos de feminización de las migraciones. Vemos cotidianamente cómo las migraciones, aún en pandemia, no han cesado. Esta semana estuvimos viendo imágenes que nos interpelan como humanas y humanes, ¿no? Donde vemos, digamos, que personas caminando o con elementos muy terribles, digamos, deciden migrar a otros países para conseguir trabajo, para poder sobrevivir, ¿no? Y en ese sentido, la migración femenina, la migración de las infancias, es un tema, digamos, candente desde hace muchos años, que cada vez se recrudece más, que no cesa en pandemia, que incluso las políticas de criminalización contra las migraciones siguen siendo en el mundo muy, muy terribles, y de poco, digamos, se le da la dimensión que tiene esa problemática. Pero ¿qué hacen a las lógicas de cuidado? Porque muchas, digamos, de esas migraciones, en general, las mujeres terminan
trabajando en las esferas de los cuidados, y bueno, entonces, en este sentido, la globalización de los cuidados, las cadenas de los cuidados, está vinculada a la feminización de los procesos migratorios, y tiene una sistemática conexión con la dimensión de la desigualdad, la exclusión y los cuidados, con la invisibilización, ¿no?, de los cuidados, y hay una cadena, digamos, que conecta las múltiples modalidades de cuidado en diferentes escenarios donde el mercado, ¿no?, de alguna manera interviene en lo doméstico, interviene, digamos, a la hora de políticas de cuidado, en las instituciones también públicas y en las instituciones de privado, y donde se refuerza la división sexual del trabajo y la doble privatización de la reproducción, y donde, digamos, se aparece de vuelta un término que es muy importante en este contexto, que tiene que ver con la feminización de la pobreza, y donde, digamos, está vinculado sobre todo con la lógica de los cuidados, ¿no?, o con las prácticas de los cuidados. Si pensamos en cuidados y desigualdades, y si pensamos en Argentina, vamos a decir que en Argentina 4 de cada 10 mujeres ocupadas se desempeñan en trabajos relacionados con tareas en el hogar o de cuidados, y esto incluye a trabajadoras del servicio doméstico, a trabajadoras de la educación y a trabajadoras de la salud. Las mujeres son quienes padecen mayores niveles de desempleo y precarización laboral, y quienes se encuentran empleadas en general ganan un 26% menos que los varones, ¿no? Seguimos ganando en el mundo entre un 26 y un 30% menos que los varones, a pesar de todos los avances que tuvimos, y a pesar, digamos, bueno, de que trabajamos en el ámbito público, ¿no?, en el espacio público. Podemos pasar a la otra. Las mujeres siguen encontrando diversos obstáculos en lo que respecta a la participación activa en el mundo sindical, y particularmente en sus estructuras de dirección, pero también en la organización de la vida cotidiana, lo que implica, digamos, un agotamiento, una sobrecarga de la combinación del trabajo, ¿no?, el trabajo remunerado, que además es un 30% menos, un 26% en Argentina, pero en términos generales un 30% menos, y el trabajo, digamos, de los cuidados, o el trabajo, digamos, que se desarrolla en el ámbito doméstico. A pesar, digamos, de todo el trabajo del feminismo, de todo el avance que se ha tenido, las mujeres seguimos sosteniendo el trabajo reproductivo en nuestros hogares, y a lo sumo decimos que nuestros compañeros no colaboran o nos ayudan, ¿no? Digamos, es un tema, digamos, que por eso es importante, y vuelvo a insistir, y que aparecían, ustedes decían al principio, la dimensión cultural, ¿no? Cómo trabajamos la dimensión cultural para saldar estas problemáticas. Y podemos decir que la organización social de los cuidados es una organización sumamente injusta, ¿no?, a pesar, digamos, de todos sus avances y sus vicisitudes. Seguimos en el mundo del trabajo teniendo barreras entre los géneros, la próxima Silvina, y ¿por qué? Porque las lógicas del trabajo están permeadas por la cultura o el sistema capitalista patriarcal. No sé si se ve la próxima. Muy bien. Por relaciones asimétricas de poder, ¿no?, que siguen estando presentes en nuestras vidas cotidianas, en las instituciones, en nuestros hogares, por estereotipos de género que siguen, digamos, existiendo y hacen a las barreras en el mundo del trabajo, por una organización dominada por valores androcéntricos, por estilos de dirección rígidas, muchas veces, en general, hegemónicamente, por la dimensión del tiempo, ¿no?, que nos limita a las mujeres en participar plenamente en el mundo laboral, bueno, reuniones a última hora, digamos, la dimensión del tiempo es una dimensión que
hace también a la dimensión de la desigualdad y a la dimensión, digamos, de poder participar activamente en el mundo del trabajo. La discriminación salarial, que decíamos, ¿no? Entre un 26% y un 30% de diferencia, y la ausencia de políticas de conciliación, de políticas públicas que realmente asuman esta problemática de manera integral, no fragmentaria, y que den cuenta, digamos, de esta situación. Estas son algunas de las barreras, ¿no? Y cuando pensamos en estas barreras, tenemos que pensar que estas barreras muchas veces se traducen en desgastes, se traducen en agotamiento físico, psíquico, se traducen en problemas de salud, y ahí empezamos a pensar en la dimensión trabajo, géneros y procesos de desgaste, que vamos ahora, digamos, a tomarla. Ahí sí, pasamos a la próxima filmina. Cómo vivimos, digamos, el trabajo, el mundo del trabajo, quienes accedemos los trabajos, al proceso de trabajo, ya decimos, proceso precario, o atravesado por un proceso de precarización laboral, esto, digamos, que vamos a estar trabajando ahora, muchas de estas reflexiones tienen que ver con un trabajo que hacemos desde la Facultad de Psicología, quiero decirlo, desde hace muchos años, pero que en estos últimos 2 años nos estuvimos abocadas a pensar en un proyecto que dirige la profesora Graciela Zaldúa en la psicología, salud mental comunitaria, procesos de precarización y políticas de cuidado, donde trabajamos con equipos de salud, con equipos, digamos, que trabajan en el ámbito de los géneros, en el Ministerio, digamos, también de Educación y de Justicia, mi perra que ladra, donde, digamos, sobre todo en el año pasado y este año estuvimos trabajando fuertemente con equipos de salud y, bueno, equipos que hacen, digamos, también a programas psicosociales, donde aparece esto, ¿no? En los equipos, y seguramente ustedes se van a sentir identificadas, creo, identificados con lo que vamos a hacer un poquito trabajando, que es un contexto de aumento, digamos, de la exigencia en el mundo del trabajo remunerado y también no remunerado, una complejización en el escenario de trabajo, donde, digamos, hay diferentes demandas, y demandas cada vez más complejas, más difíciles de abordar, desde una perspectiva focalizada que predomina en general en muchos equipos de salud como posibilidad de respuesta, donde hay tareas y funciones y responsabilidades diversas y cada vez más complejas, donde hay situaciones más complejas respecto, digamos, de las usuarias, donde, digamos, es complejo también, sobre todo la respuesta, y esto también muchas veces genera frustraciones en los equipos y en las personas que trabajan ciertas problemáticas, donde hay también dificultades de articulación con diferentes sectores para dar respuestas más integrales, o para dar respuestas más intersectoriales, o para dar respuestas más interdisciplinarias, y donde hay también dificultades de sostener dispositivos de contención para los propios equipos, y hay, digamos, también un contexto donde ciertas tensiones históricas se agudizan, que tienen que ver, por ejemplo, con el lugar que ocupan ciertas tareas de cuidado, desde la perspectiva de la desvalorización, desde la perspectiva de la feminización de las profesiones. Esto, digamos, en este contexto se agudiza fuertemente, ¿no? Los equipos tienen, digamos, malestares, aparecen, digamos, múltiples malestares, es la próxima filmina, y, digamos, nos encontramos con ya territorios de precarización que hacen a los actos, digamos, y a las prácticas de cuidado, muchas veces atravesadas por carencias de recursos,
por la dificultad en el acceso en relación al, por ejemplo, en pandemia, a los materiales de protección, o a garantizar una práctica, digamos, de protección para quien está, digamos, brindando cuidados. Hay dificultades respecto a las condiciones también de medio ambiente de trabajo, muchísimas, de infraestructura, muchas dificultades que hacen que no se lleve adelante los trabajos desde la perspectiva de la dignidad, por ejemplo, de la dignidad humana, ¿no? Hay lógicas también de descuido, de cómo, o problemáticas de cómo cuidar a los propios, o las propias o propias compañeros. Bueno, poca o nula articulación interinstitucional. Lo que decía recién, la subalternización de las profesiones no biomédicas, o de aquellas acciones o prácticas más vinculadas a estrategias comunitarias, que muchas veces son las que, digamos, se llevan adelante y que sostienen muchas situaciones desfavorables de los cuidados de las personas o de las usuarias. La sobrecarga laboral, la feminización de las profesiones, los sentimientos, digamos, que aparecen son de frustración, de desprotección, de angustia, de culpa, digamos, muchas veces, de sensación de impotencia, de bronca, de querer hacer más de lo que se puede y, digamos, de no encontrar respuestas en las políticas públicas por la fragmentación que aparecen y por situaciones que, insisto, que son muy agudas, demandas muy complejas, difíciles de abordar desde un dispositivo si no se actúa interdisciplinariamente, intersectorialmente. Y además también la dimensión de que muchas de las políticas de cuidado, o de los dispositivos, mejor dicho, de cuidados, tienen también un tiempo, y el tiempo muchas veces depende, digamos, de que se le renueve el contrato, digamos, esa tensión que tiene el trabajador, la trabajadora para desarrollar su cuidado, que tiene que ver con su propia subsistencia, también se traduce en malestares que son, digamos, muy profundos y que, bueno, muy entendibles también, ¿no? Hay una dimensión que veíamos en el equipo con el que, digamos, les mencionaba que trabajamos desde la Facultad de Psicología, en la próxima Findina, que es, sobre todo en pandemia, que hay dos dimensiones que aparecen, digamos, de alguna manera que irrumpen, que tienen que ver con la dimensión del tiempo y el espacio. La temporalidad es una de las dimensiones que los y las trabajadoras de la salud, pero también de los dispositivos comunitarios y demás, mencionan como digamos, que están profundamente modificadas, y seguramente ustedes lo viven cotidianamente. Eso se denomina la destemporalización generalizada, que implica la desaparición de los cortes temporales y de las conclusiones, de los umbrales y las transiciones del tiempo y el espacio, ¿no? Muchas veces, bueno, el dispositivo con el que trabajo, ¿no?, sigue persistiendo en el tiempo, más allá, digamos, del tiempo que me corresponde a mí trabajar, ¿no?, o que me correspondía, ¿no?, trabajar, sobre todo, digamos, con las lógicas del teletrabajo, o con lógicas donde, bueno, ya no el espacio no transcurre solamente por fuera de mi casa, sino, digamos, que irrumpe en mi casa, en mi espacio, en mi privacidad, y donde permanentemente no hay un corte, ¿no? Pues te pueden llamar a las 7 de la mañana, como a las 12 de la noche, como a la 1, digo, frente a esto, además a situaciones que sabemos que son complejas, que sabemos, digamos, que las personas, digamos, están transitando por necesidades muy difíciles, ¿no? Nunca dejo de trabajar, es una de las frases y sentimientos que tenemos cotidianamente quienes trabajamos en estos dispositivos. El tiempo y el espacio, digamos, ahí se transforma, hay un entramado continuo también entre lo público y lo privado, esto que yo les decía, por la intensidad del trabajo, ¿no? Largas jornadas
de trabajo presenciales en el territorio o, digamos, de escucha de situaciones que aparecen, digamos, en el territorio y donde se dibujan los límites del adentro y del afuera, y es un tema, digamos, complejo que nos agobia y que incluso incluso el teletrabajo, ¿no? Lo que implica, porque, digamos, la dimensión del cara a cara del cuerpo, el saber, digamos, de lo que le pasa a esa persona que sabes que está atrás de tu teléfono y que está desesperada y que nunca tenés, digamos, la certeza de cómo se concluye después de tu intervención o de tu comunicación telefónica. Bueno, son elementos que producen malestares y que generan mucha impotencia, sobre todo. En este sentido, para nosotras, desde la psicología comunitaria, desde nuestra experiencia en trabajo con equipos, decimos que es más que hoy, más que nunca, es necesario como posibilidad, es la próxima filmina, frente a estas situaciones, el trabajo o la apuesta a los trabajos de reflexibilidad crítica, la participación en espacios colectivos, en espacios sindicales, aún con los límites, porque también son espacios donde podemos sociabilizar ese malestar individual y visualizar que es un malestar que vivimos colectivamente. A través de la reflexibilidad crítica, digamos, apostar a procesos de problematización de las políticas de cuidado, del mundo del trabajo en el que estamos inmersas, de la desnaturalización de los problemas en el trabajo en base a las desigualdades de género, el cuestionamiento al conjunto de dinámicas generadoras de desigualdades, el reconocimiento de los obstáculos y las desigualdades de género no visualizadas a veces de manera individual, y la importancia de desarrollar estrategias colectivas impulsadas desde las mujeres, desde los colectivos o equipos de intervención, que den cuenta de la construcción de un poder colectivo que permita procesos, digamos, primero propuestas diferentes, que permita pensar en proyectos que desafíen a las lógicas laborales hegemónicas, y que permitan también el proceso, digamos, de exigibilidad de derechos de colectivos, sobre todo, desde una perspectiva, digamos, de la solidaridad, de la sororidad, anclada, digamos, en perspectivas de autonomía, ¿no? Es como, más que nunca aún, digamos, con las dificultades que tenemos, apostar a lo colectivo, no como alguien, digamos, un externo que viene y te dice, bueno, el colectivo tiene este mal, hay que curarlo de esta manera, sino cómo colectivamente, entre los diferentes colectivos de trabajo, se puede visibilizar los malestares, pero también se pueden encontrar respuestas transformadoras a la hora, digamos, de las políticas de trabajo y de cuidados actuales, ¿no? Esto hace al autocuidado, pero al autocuidado colectivo, ¿no? Como la dimensión de lo colectivo es importante, aún en contextos difíciles. Y algunos desafíos que nos parece importante, digamos, subrayar, tienen que ver con esto, con propiciar espacios de reflexión y acción colectiva crítica sobre el impacto del contexto de precarización de las dinámicas cotidianas de trabajo, sobre la incidencia de la equidad, es la próxima filmina, sobre la incidencia de las inequidades de género que vivencian cotidianamente en el ámbito laboral, la recuperación de la palabra compartida entre compañeras, compañeros, colegas, refundar acuerdos y espacios participativos a construir como opuesta, apoyar iniciativas comunitarias, articular con experiencias comunitarias y territoriales. Muchas veces hay muchos límites, digamos, en cuanto a la focalización o fragmentación de las políticas públicas, y el hecho, digamos, de apostar a iniciativas comunitarias es importante, también para unar redes, para potenciar no solamente recursos, sino también potenciar iniciativas y acuerdos colectivos, ¿no? Y también potenciar procesos salutíferos
entre los colectivos, ¿no? Como parte, digamos, importante. Fortalecer redes territoriales e iniciativas colectivas con grupos aliados de la comunidad, con grupos socialmente organizados, establecer acuerdos de trabajo conjunto, propiciar políticas sanitarias de equidad, apuntar también a ampliar la capacidad del análisis colectivo, de la intervención de los sujetos, de los colectivos, de los grupos, y propiciar prácticas instituyentes de exigibilidad y justiciabilidad ante situaciones de emergencia. Es importantísimo propiciar procesos de reflexividad, insistimos, crítica, que faciliten el reconocimiento de los derechos, los mecanismos de apelación, de reclamo, de reconocimiento, los procesos de empoderamiento, ¿no?, colectivo, para, digamos, hacer efectivo los derechos. Como alguna reflexión para terminar, para abrir al debate, las situaciones de trabajo deben, digamos, abordarse en los territorios, en la dimensión más micro de los territorios, a partir, digamos, de esto, del fortalecimiento del autocuidado, de los cuidados mutuos, de fortalecer el tejido social y el tejido colectivo, es sustancial. El reconocimiento también, digamos, de la cooperación con el compañero, con la compañera, digamos, a favorecer instancias de cooperación necesaria, propiciar espacios de reflexividad crítica y colectiva, ¿no? En este contexto de pandemia, pensar a ella como oportunidad también para refigurar o reconfigurar lo grupal, lo subjetivo. Es un desafío para los trabajadores de todos los niveles de atención, de todos los colectivos que hacen a pensar los cuidados de manera más integral y de manera más igualitaria, y a la revalorización del aporte, digamos, que tienen todas las tareas que emprendemos los colectivos trabajadores y trabajadoras vinculadas a los cuidados. Así que bueno, nos quedan muchos desafíos y la apuesta es la apuesta a lo colectivo, ¿no? Aún en escenarios difíciles, y aún, digamos, teniendo que en algunos momentos que quedar en casa para cuidarnos colectivamente, bueno, recurrir a lo colectivo es un desafío que lo tenemos que sostener y no nos tenemos que olvidar. Así que bueno, nos salvan las redes, así es.